¿Por qué cree que usted que llega tanto a los jóvenes que por otra parte están más bien, digamos, desde el punto de vista de las actitudes políticas, en un extremo completamente opuesto al suyo, están en un radicalismo? Bueno, yo no sé realmente en qué situación política estoy. Ciertamente no soy nacionalista, ciertamente, bueno, yo no soy peronista, no soy comunista. Soy, digamos, un individuo, un modesto anarquista en la manera spenceriana. Creo en el individuo y no en el Estado. Creo en el individuo y no en el Estado, ¿no? Un hombre que tuvo una relación siempre muy particular con el peronismo. El peronismo, de hecho, lo maltrató bastante, sí, y él se lo hizo notar después, ¿no? Sí, yo creo que las dos cosas son injustas, porque me parece que no podemos negar a un hombre que nadie rebaje a lágrima o reproche esta designación de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Hay que decir eso en esa síntesis, hay que agradecer, estoy ciego y me dieron los libros y la noche, o sea, y decirlo poéticamente. Es decir, esa escritura de Borges yo no me la perdí. No me perdí nada de lo de Borges, tengo las obras completas. Y entonces siempre pienso en hacer una película Borges y Perón antes de ser Borges y Perón. Ajá, ¿y cómo sería? Y estoy trabajando en un guión, pero bueno, tiene que ver con que yo soy un fanático de tratar de ver cómo se puede hacer para romper con la grieta, esta famosa grieta. Entonces me parece que antes de ser ellos lo que son dos tipos que, de nuevo, vuelvo a un poco al planteo de la película de Perón. Me importa el ser humano ahí, ¿no? Entonces los veo antes de la política, antes de las declaraciones rimbombantes de un lado y del otro. Yo hice una obra de teatro con Jean-Pierre Noël que se llamaba Borges y Perón, y donde Perón trataba de congraciarse con Borges, y Borges decía, bueno, pero ustedes al final me nombraron mi inspector de huevos y gallinas. Bueno, Borges, qué sé yo, le decía el otro. Era muy interesante el planteo porque frente a determinados temas, como la vejez, como la cercanía de la muerte, los ponía en una sintonía diferente. Y el público lo agradecía mucho. El público, que estaba absolutamente dividido de un lado y del otro, lo agradecía muchísimo. Y acá se me ocurrió, estoy pensando fuertemente en una idea, que es que los dos han heredado pero sobre todo Borges ha heredado una propiedad en Tandil, que es mi pueblo. Lo filmaría en Tandil. Pero esto está muy es un bosquejo. Es un bosquejo, digamos. Pero para romper con la grieta los tenés que hacer amigos. Así exactamente. Está sacando el humo de la cabeza a ver cómo hacer para que... Claro, y bueno, y ahí recibe una herencia Borges, que es una casa, y después finalmente se encuentra con Perón, que ha ido a Tandil al regimiento de granaderos o de caballería o de infantería, y los dos empiezan a dialogar sobre el tema de la grieta, de lo que ha significado. Qué barbaridad, vio que acá en Tandil parece ser que la piedra movediza se rompió porque los enamorados metían una botella en el medio y que era imperceptible la vibración a los ojos del ser humano, pero con la grieta entonces se empiezan a poner en pedo y ven que la botella esa que ellos están tomando la ponen allí, que se rompe, ¿no? Entonces la grieta, empiezan con la grieta ya. Y los dos los encuentro en un momento determinado que son antes de Perón, transido de dolor por la muerte de Aurelia Tizón, y Borges, transido de dolor porque Nora Lang se la había afanado Oliverio Girondo. Entonces, a partir de allí se me puede empezar a armar un relato interesante de dos tipos que no se conocen y que por ahí ponen una pulpería que se llama La Argentina. El cine, la ficción, la posibilidad de mezclar verdad con ficción, a mí me parece que es un recurso que todo creador, que no es mi caso, soy un trabajador, insisto, debe tener, ¿no? Como una manera de ver si se puede achicar estas diferencias que son... Pero, ¿qué pensás vos de eso, de esto que se llama grieta en Argentina, de lo que se habla tanto? Es como, no sé cómo explicártelo para que se entienda. Yo no
de nuevo, ¿no? Esta explicación constante de que hay que dar explicaciones de las cosas que uno ha hecho, no me parece justo. Pero por otra parte pienso en que hay cosas de las que no se habla de, bueno, de los problemas, de la inseguridad, pero no se habla de la riqueza, de eso no se habla. Y la ostentación que hace alguna gente de la riqueza, creo que es tan inmoral como cualquier otra cosa. Y entonces ahí yo no acuerdo con esto de la grieta, ¿viste? Me parece que hay que ayudar a pensar... ¿No acordás con que exista? O... No, bueno, está, qué sé yo, eso yo no lo puedo parar. No es un proceso inevitable en el marco de dirigentes políticos que toman decisiones que afectan a unos y que además generan, digamos, resquebrajamiento por parte de ideas que, digamos, eran con las cuales funcionábamos. Sí, pero a mí no me parece que sea la ironía o el maltrato hacia el otro la forma de combatir una idea. Me parece que las ideas se combaten con ideas. Y ahí yo veo que hay poco debate de ideas. Bueno, estoy harto de ver lugares llenos de paneles en Buenos Aires, programas de paneles donde el invitado pasa a ser una especie de ser ahí que en realidad se empiezan a pelear entre ellos por posiciones diferentes y los egos. Entonces es muy difícil desarrollar una idea porque ya pasamos a otro tema y a otro tema y a otro tema. Entonces no se termina de tener una idea. Entonces no se profundiza el tema de las ideas. Es decir, a ver, ¿por qué pasa esto? Bueno, a ver, podemos pensar que hay 7 países que quieren que este país no vaya para adelante y que tiene toda la riqueza y que vienen por el agua y que vienen por todas las cosas que tenemos. Ahora, eso no se puede... Cuando empiezan a hablar y empiezan a agredir, ¿viste? A mí me parece que no es la manera. Yo creo que uno tiene que ir al pensamiento. Y eso no está mucho, yo no lo veo mucho. No veo muchos foros de discusión. ¿Has visto vos en otros momentos históricos que haya un consenso general y que haya acuerdos tan grandes? No, pero digamos... Son procesos naturales dentro de la historia. Aquello le pasó a Evo Morales. A Evo Morales lo odiaban en Santa Cruz. Yo estaba ahí, digamos, en Santa Cruz y la Media Luna claro. Lo odiaba. Y acaba de ganar la elección, digamos, con gestión, digamos, pero forma parte de eso, discusión de clases, distintas miradas ideológicas. Sí, digo, quizás yo sea tiene una particularidad y esto se ha exacerbado mucho y ha tomado casi las características de un River Boca, ¿no? Se ha futbolizado en todo caso. Sí, pero yo priorizo porque viví momentos muy duros que se tienen que ver con los exilios y con los dolores y con los desaparecidos y con los muertos, etcétera, etcétera. Viví momentos muy duros y la verdad es que me parece que yo necesito como una grandeza de parte de los dirigentes que yo no veo que exista en este momento. Es decir, mi padre era anarco. Jugaba las cartas en la esquina en Tandil, en el bar 9 de Julio, con Juan Carlos Pugliese, que después a la sazón fue ministro de Economía de Raúl Alfonsín. Y había un socialista, y había un peronista, y mi viejo no era eso. Y después nosotros en casa almorzábamos los sábados al mediodía, mi hermana es radical, yo fui peronista porque empecé a trabajar, como te dije antes, de los 14 años. Y entonces se generaba una charla donde la familia seguía unida. Yo necesito un destino de grandeza, un destino de país. Entiendo. ¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Dónde se genera? No, yo no soy politólogo, digamos. Me parece que es de un lado y del otro, ¿viste? Para poder gobernar tenés que chapar el rol y si no chapás el rol, mostrás debilidad, fuiste. Bueno, eso le pasó a Alfonsín. Le pasó a De la Rúa, qué sé yo, ¿viste? Entonces puedo decir, bueno, a ver, ¿cómo es? No sé cómo es. Lo que sí yo sé es para lo que yo trabajo, para que haya un pensamiento no único, sino que haya posibilidad de pensar no por boca de ganso, sino pensar en serio. Y entonces pensar conlleva a un esfuerzo personal muy grande. Digamos, de encontrarse con la gente y decir, mirá, no enojarse, pero para eso tenés que tener claridad en el pensamiento. Entonces cuando de pronto va alguien copado a un programa, no se mueve una mosca, ¿viste? Cuando va, no sé, por decirte alguien que me ha sorprendido, que yo no lo conocía, Marangoni del Banco Provincia, que está en las huestes de Scioli, el tipo dice, muchachos, bajemos un cambio, porque el nivel de agresión es muy alto. Tratemos de ver si podemos generar un pensamiento positivo.
Yo sé que es difícil, pero no es imposible. En tanto y en cuanto, digo, en la actuación, para remitirme y para no... En la actuación, cuando vos ironizás, no estás hablando con el otro. Estás ironizando sobre el otro y eso no sirve. En cambio, si vas de frente y mirás de frente, por ahí podés decir cosas mucho más certeras. Ay, no, porque esto, porque lo otro. Cuando me parece así, ¿viste? No hay manera de dialogar. Y yo lo que necesito a esta altura de mi vida es el diálogo porque lo viví. No es que es una cosa prehistórica que yo soñé, ¿eh? Digo, en casa se discutía de política, pero éramos una familia unida. Hasta que dejamos de serlo, no, mentira. Víctor, un gustazo conocerte y gracias. escucharla, ¿eh? No, muchas gracias. Pasé muy lindo. Bueno, yo también. Y muchas gracias por el aperitivo. Dale. Qué rico está esto, ¿no? Bueno, un brindis. Salud. Salud. Gracias. Por la Argentina.